Siempre pensé que el monte por la noche era simplemente la ausencia de luz. Un vacío inerte donde el sol ya no tenía permiso para entrar. Pero apenas mis ruedas tocaron la tierra húmeda de este sendero maldito, comprendí mi error. La oscuridad aquí no es pasiva. No es solo falta de fotones. Aquí, la oscuridad está viva. Se mueve. Respira. Es como si la tierra misma tuviera pulmones negros enterrados bajo las raíces, exhalando una niebla que huele a cobre y tierra mojada. La motocicleta se sacude violentamente, golpeando contra piedras que parecen puestas a propósito para derribarme. El faro delantero es una broma de mal gusto, apenas arranca jirones de luz a la penumbra, iluminando ramas retorcidas que parecen dedos artríticos tratando de agarrar mi ropa. Y todo esto, el frío, la niebla, el camino destrozado, sería soportable si no fuera por esa sensación. Esa maldita sensación que se clava en la boca del estómago como un anzuelo oxidado. La certeza absoluta de que no estoy solo. Alguien, o algo, camina a mi lado. Paso por paso. Sincronizado perfectamente con el rugido del motor. Y cuando la luz corta las sombras como un cuchillo, siento que algo retrocede. Se esconde justo en el límite de mi visión periférica. Como si estuviera jugando conmigo. Como si estuviera eligiendo el momento exacto para saltar. Me descubro apretando los dientes, evitando mirar el espejo retrovisor. Ese pequeño rectángulo de vidrio en el manillar se ha convertido en mi peor enemigo. Porque sé que si miro, si me atrevo a enfocar la vista en lo que hay detrás, veré algo que mi mente no podrá procesar. Algo que me está devolviendo la mirada desde el abismo. Cuando el camino bajo mis neumáticos crujió, sonó como si estuviera triturando huesos secos y antiguos. Un sonido seco, quebradizo, que me heló la sangre. Y entonces lo escuché. No fue una rama rota por el viento. No fue un animal huyendo entre la maleza. Fue una inhalación. Brusca. Desesperada. Como cuando alguien se esconde detrás de una puerta y de repente se da cuenta de que lo has visto. Miré hacia atrás por instinto, con el corazón golpeando mis costillas como un martillo, pero solo vi el vapor blanco del tubo de escape disolviéndose en la noche. Fantasmas de humo. Pero el sonido se repitió. Esta vez más cerca. Más fuerte. Más humano, pero incorrecto. Los árboles a mi alrededor estaban demasiado rectos, demasiado inmóviles, como testigos mudos que aguantaban la respiración esperando la carnicería. Quise creer que era la fatiga. Que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, creando monstruos donde solo había sombras. Pero entonces, el haz de luz atrapó algo pálido entre los troncos. Algo que contrastaba violentamente con la negrura del bosque. No eran ojos de gato reflejando la luz. No era un ciervo congelado por el miedo. Era algo que hizo que mis entrañas se volvieran de hielo. ¿Una mano? No, imposible. Estaba demasiado alta. Demasiado larga. Los dedos tenían demasiadas articulaciones. Y desapareció tan rápido, se esfumó como el humo de un cigarrillo, que no tuve tiempo de gritar. No tuve tiempo de entender. Solo me quedó el terror puro, destilado, recorriendo mis venas. El motor de la moto zumba bajo y constante, devorando lentamente el camino infernal. Pero por encima del ruido mecánico, empiezo a escuchar algo más. Un golpeteo medido. Rítmico. Deliberado. ¿Mi pulso? Ojalá. Son pasos. Pasos pesados, húmedos, como de pies descalzos golpeando carne cruda contra el suelo. Pero lo peor es que están perfectamente sincronizados con mi velocidad. Como si quien camina detrás de mí conociera este camino mejor que yo, como si lo hubiera recorrido 1000 veces arrastrando cadáveres. Cada tercer paso suena más cerca que el anterior. Imposiblemente más cerca. Solté el acelerador un instante, dejé que el motor bajara de revoluciones, escuchando con cada fibra de mi ser, y el sonido también se detuvo. Al instante. Sin eco. Sin inercia. El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que podía ahogarme, como si me hubieran envuelto en algodón sucio. Quise acelerar, quise salir disparado de este lugar maldito, pero sentí una parálisis primitiva. Si me muevo, eso también se moverá. Si corro, me cazará. Me quedé congelado. Y en ese silencio terrible, sentí como una inteligencia maligna me observaba, estudiándome, midiendo la capacidad de mis pulmones, aprendiendo el ritmo de mi miedo. Las ramas se dispersan en sombras bajo la luz del faro,
creando una danza caótica, pero de repente una sombra se mueve contra la corriente. No sigue al viento. No sigue la inercia de la moto. Se mueve con propósito. Se desliza hacia mí. Fuerzo la vista hacia la izquierda, aunque cada instinto de supervivencia me grita que no lo haga, y por un segundo veo que algo corre paralelo a mi camino. Rápido. Demasiado rápido. Ningún ser humano corre así entre la maleza cerrada sin hacer ruido. La franja oscura entre los árboles parpadea como un fotograma de vídeo corrupto, como si la realidad misma estuviera fallando ante la presencia de esta cosa. No quiero mirar, Dios sabe que no quiero, pero mis ojos son arrastrados por una fascinación mórbida. Y entonces el faro ilumina algo sólido. ¿Una silueta? ¿Una figura humana? Un momento, solo una fracción de segundo, y se disuelve detrás del tronco de un roble masivo. Aprieto el manillar hasta que mis nudillos se ponen blancos, sintiendo como el frío se acumula entre mis omóplatos, bajando por mi columna como agua helada de deshielo. Me acuerdo de las historias de mi abuela. De las cosas que bajan del monte cuando huelen el miedo. De las almas que buscan un cuerpo para volver. Escucho un susurro que corta a través del sonido del motor. Al principio pienso que es el viento silbando entre las ramas secas, pero el viento no articula vocales. El viento no conoce mi idioma. Y esto habla. Esto susurra cosas. No reconozco las palabras, suenan antiguas, guturales, como si alguien hablara con la garganta llena de barro o sangre. Se estiran de forma antinatural, se fusionan, como si fueran pronunciadas bajo el agua. Acelero de nuevo, girando el puño del gas con violencia, pero el susurro no se queda atrás. Mantiene el ritmo sin esfuerzo. Parece rodar detrás de mí por el suelo, pegarse a la rueda trasera como una presencia física pegajosa. Y lo más aterrador, lo que hace que la piel se me erice hasta el dolor, es que a veces suena como si viniera de dentro de mi casco. Como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, con los labios rozando mi oreja, húmedos y fríos. Más cerca con cada segundo. Más cerca. Y justo cuando creo que voy a escuchar mi nombre pronunciado con esa voz horrible, cuando me preparo para esa violación final de mi intimidad, el susurro se corta. De golpe. Como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada. Y en este silencio repentino entiendo que esto es peor que el susurro. Este silencio es expectante. Hambriento. El camino se vuelve aún más roto y dañado, casi intransitable. Las raíces brotan de la tierra violentamente, como venas hinchadas de un gigante enfermo, como si dedos subterráneos intentaran liberarse. Una de ellas, casi podría jurar que la vi moverse. Levemente. Sutilmente. Como si estuviera abriendo un pasaje desde el inframundo. Como si se preparara para agarrar mi rueda. Vuelo sobre ella, la moto queda suspendida un instante en el aire viciado, pero siento que la rueda trasera roza algo al aterrizar. No era madera. No era piedra. Sonó blando. ¿Cómo pisar un cuerpo? ¿Tejido? ¿Piel? Algo suave, frío y definitivamente incorrecto. Arriesgo una mirada por encima del hombro, un error fatal, y veo que el espacio detrás está vacío. Pero esa raíz ahora parece estar más cerca de lo que estaba. Más cerca de lo que las leyes de la física deberían permitir. Quiero culpar a la fatiga, a mi mente agotada, pero entonces veo de nuevo la misma sombra entre los árboles. Esa mancha oscura. Y ya no corre paralela. Se está acercando. Se está moviendo hacia el camino. Convergiendo hacia mí con una intención depredadora clara. Ya no se esconde. No sé de dónde salió este miedo atávico, no sé cuándo se instaló en mis huesos, pero de repente entiendo la regla principal de este bosque. La entiendo con certeza absoluta, como si me la hubieran tatuado en el cerebro al nacer. No voltear. No mirar atrás. Porque si te das la vuelta, si cedes a esa curiosidad maldita, verás lo que no debe ser visto. Lo que la mente humana no está preparada para procesar sin romperse. Esa cosa espera exactamente ese momento de debilidad. Existe solo en el momento en que la reconoces. El motor ruge más fuerte mientras acelero, pero el ruido parece amortiguado, distante, como si alguien hubiera cubierto todo el bosque con una manta pesada y húmeda. Como si los sonidos fueran absorbidos por la oscuridad misma antes de poder escapar. Y a mi espalda ya no hay solo pasos. Algo se mueve rápido, de manera desigual, con un ritmo perturbador, como un perro con la espalda rota, o algo que corre sobre 4 extremidades pero que alguna vez caminó sobre 2.
Y cada vez que esquivo un agujero o una raíz, parece ganar terreno, cerrando la distancia. Siento su presencia tan agudamente, tan intensamente, como si respirara directamente en mi nuca. Siento un aliento fétido, olor a carne podrida y azufre. Pero no me volveré. No miraré atrás. Me lo repito como un mantra, como una oración desesperada a un Dios que parece haber abandonado este lugar. No me volveré. El haz del faro se estrecha, el cono de luz se encoge, como si el bosque lo estuviera apretando desde los lados, asfixiándolo. Y aquí escucho la respiración. Ronca. Enferma. Laboriosa. Y demasiado cerca. Demasiado real. No está detrás de mí. Está en algún lugar a un lado, acechando en la sombra justo más allá de la luz. Alguien parece estar rompiendo la maleza paralelo a mí, forzando su camino a través del sotobosque denso. Escucho ramas crujir y romperse a la altura de una cabeza humana, pero los movimientos son demasiado rápidos. Demasiado bruscos. Demasiado inhumanos en su violencia. Tratando de reducir la velocidad para no matarme en una zanja, me doy cuenta de que estoy cometiendo un error terrible. La cosa que respira cerca, la cosa que me acecha, se mueve más lento cuando yo voy más rápido. Casi como un depredador que disfruta de la caza, que prefiere permanecer oculto hasta el último momento. Pero si me detengo, él también se detendrá. Y esperará. Esperará pacientemente hasta que cometa un error, hasta que el miedo me haga mirar atrás. Escucho cómo traga aire con un sonido húmedo, gorgoteante, como si estuviera tratando de aspirar mi olor. Como si estuviera memorizando mi esencia para poder encontrarme en cualquier lugar. En el camino por delante veo una mancha oscura extendiéndose. ¿Barro? ¿Sombra? ¿Un charco de sangre negra? Pero cuando el faro lo toca, lo ilumina directamente, la mancha se retrae rápidamente, como un animal herido por la luz. Paso a su lado y escucho un sonido que congela mi sangre hasta convertirla en cristal. Un sibilancia que se transforma en algo similar a una voz. No humana, pero tampoco completamente animal. Algo intermedio. Algo blasfemo. Parece tratar de repetir mi patrón de respiración, imitar mis gemidos de pánico con una precisión inquietante. Es aterrador darse cuenta de que está aprendiendo. Me está estudiando como un niño estudia un insecto antes de arrancarle las patas. Los pasos ahora son desiguales, enredados, confusos, pero todos ellos están más cerca. Cada uno lo trae más cerca de mi espalda. Y cuando pienso que ya está casi en la oscuridad junto a mí, lo suficientemente cerca para tocarme, la voz de repente susurra tan claramente que casi freno por instinto. No mires atrás, dice. Y la voz definitivamente no es la mía. Pero es familiar. Terriblemente familiar. Suena como la voz de mi padre, muerto hace 10 años. Como si esa cosa hubiera escarbado en mis recuerdos y se hubiera puesto su voz como un abrigo robado. Empiezo a notar que los árboles parecen inclinarse hacia adelante cuando paso bajo ellos, sus troncos doblándose en ángulos imposibles. Como si también se estiraran para ver qué viene detrás de mí, curiosos y morbosos. El aire se vuelve más espeso, difícil de respirar, almibarado y opresivo. La luz del faro se desvanece constantemente por un momento, parpadea y tiembla, como si algo caminara frente a ella repetidamente, pero demasiado rápido para verlo claramente. Mi corazón late tan fuerte que parece que retumba a través de todo el bosque, anunciando mi posición a cada criatura de la noche. Y entonces escucho un sonido que me hace agarrar el manillar con fuerza desesperada. Largo. Bajo. Deliberado. Como si alguien estuviera pasando una garra larga lentamente por la corteza de un árbol. A la derecha. A la izquierda. Y un poco detrás. Más cerca. Sé que casi toca el suelo ahora, que se mueve bajo, agazapado. Y ahora se mueve completamente diferente a antes. Lentamente. Con confianza. Con paciencia. Como si ya supiera que no saldré de este camino. Como si simplemente me siguiera sin prisa, porque sabe que no tengo a dónde ir. Porque sabe que este bosque es su casa, su coto de caza, y yo soy solo carne fresca invadiendo su territorio. El camino se estrecha dramáticamente, los árboles cerrándose desde ambos lados como barrotes de una celda, y el bosque se vuelve más oscuro, las sombras más profundas y absolutas. De repente noto en el suelo mi propia sombra proyectada por el faro. Tiembla y baila por la vibración de la moto, pero eso no es lo que atrapa mi atención. Junto a ella aparece otra sombra.
Una segunda silueta. Toca el borde de la luz por solo un momento, visible por un latido, y veo que es demasiado grande. Irrealmente grande. Grotesca. Y crece constantemente. Como si algo de la oscuridad se estuviera acercando al camino desde lo profundo de los árboles. Como si estuviera emergiendo del corazón mismo del bosque. Levanto la cabeza lentamente, me fuerzo a mirar hacia arriba, y en las copas de los árboles algo se mueve con gracia fluida, salta de rama en rama con precisión perfecta. Rápido. Silencioso. Antinaturalmente rápido y controlado. Me sigue desde arriba, rastreándome desde el dosel. Me rodea. El haz del faro brilla entre los árboles por delante, y por un segundo, solo un segundo terrible, veo algo claro. Algo pálido, similar a una cara colgando en la oscuridad. Pero distorsionada, alargada, como si hubiera sido estirada en una forma antinatural por manos crueles. Sin nariz. Con una boca que es solo un tajo negro vertical. Como si algo intentara parecer humano pero hubiera olvidado cómo. Como una máscara de piel mal ajustada. Parece que la temperatura cae en picada justo mientras conduzco, bajando grado por grado hasta congelar el aire en mis pulmones. Mi aliento sale blanco y visible, condensándose en nubes que el viento arranca de mi boca. El frío muerde mis dedos incluso a través de los guantes de cuero, aunque la noche no debería ser tan gélida. Era una noche de verano cuando entré aquí. Ahora parece el invierno nuclear. La luz del faro sigue atenuándose constantemente, debilitándose, volviéndose amarillenta y enferma. Me da la impresión de que se debilita ante la mirada de alguien. Como si algo estuviera mirando directamente a la fuente de luz, absorbiendo la energía, chupando la vida de la batería con su sola presencia. Y aquí siento algo que hace que mi estómago se desplome hasta mis botas. Movimiento bajo el casco. No es el viento. No es un insecto. Es como si un aliento fino y frío me acariciara la nuca. Como si labios invisibles rozaran mi piel desnuda, justo en el borde del cabello. Casi me rompo por completo. Casi pierdo el control de la moto. Tengo el impulso desesperado de arrancarme el casco mientras me muevo, de rascarme la piel hasta sangrar para quitarme esa sensación, pero lucho contra el urge. Mis manos tiemblan sobre los puños de goma. En mis oídos, el susurro regresa. Pero ya no es un sonido indescifrable. Ahora suena completamente cerca, tan íntimo que puedo ver cómo el sonido hace temblar el aire justo frente a mi cara. Corre, susurra con urgencia. Y la voz. Dios mío, la voz. No es la mía. Se parece a algo que copia, que imita, pero no puede hacerlo correctamente. Es como una grabación de audio que se ha estirado y distorsionado. Algo que está aprendiendo el habla humana pero no entiende la sintaxis. No comprende el dolor detrás de la palabra miedo. El faro se desliza hacia adelante, ilumina el camino de tierra y piedras, pero a mi izquierda algo se mueve casi al nivel de mis ruedas. Corre pegado al suelo, rápido y fluido, como un galgo hecho de humo negro. Pero no toca la tierra. No hace contacto con nada sólido. Se desliza por encima, flota a centímetros del suelo, como si nadara a través del aire mismo. Lo capto con el rabillo del ojo, lo veo en mi visión periférica, y un horror paralizante me atraviesa como un cuchillo oxidado. Es un cuerpo sin una forma clara, sin definición. Parece consistir en sombras tejidas juntas, una masa de oscuridad hirviente. Pero a veces, cuando la luz rebota en los árboles, veo parches de algo sólido entre la negrura. ¿Piel pálida? ¿Hueso expuesto? ¿Dientes? Algo genuino mezclado con lo imposible. Esa cosa se precipita cerca, mantiene el ritmo perfecto conmigo a 60 km por hora, pero actúa como si no me viera en absoluto. Su cabeza, o lo que sea esa protuberancia en la parte delantera, no gira hacia mí. Navega solo por el sonido. Escucha. Escucha mi respiración agitada dentro del casco. Sigue el ritmo tamborileante de mi pulso en la carótida. Rastrea el pánico químico que mi cuerpo está exhalando. Y cuando, en lugar de una respiración normal, trago aire bruscamente, cuando el miedo me hace jadear, esa cosa lo repite. Lo repite con una precisión asquerosa y ronca. Un eco burlón. Y de repente entiendo con horrible claridad qué está pasando. No solo me está cazando. Me está reemplazando. Está estudiando cómo respiro, cómo me muevo, cómo existo en este mundo físico. Y cuando aprenda lo suficiente, cuando domine cada detalle, ¿qué pasará?
¿Qué pasará cuando me conozca mejor que yo mismo? Me matará y saldrá de este bosque con mi cara, con mi voz, montado en mi motocicleta. Entonces lo escucho. El sonido que todo niño en los llanos teme más que a la muerte. Un silbido. Empieza bajo y sube de tono. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Un silbido campesino, claro y penetrante. Suena lejos. Terriblemente lejos. Como si viniera del otro lado de la montaña, a kilómetros de distancia. Y es ahí cuando empiezo a llorar. Lágrimas de puro terror que nublan mi visión. Porque la leyenda dice la verdad. Si el silbido suena cerca, estás a salvo. Pero si suena lejos, si suena distante, significa que la cosa está justo encima de ti. Significa que ya no hay distancia entre el monstruo y tu espalda. El silbido se repite, sonando aún más lejano, casi en el horizonte. Y sé que esa cosa está ahora sentada en el asiento trasero de mi moto. Siento el peso. La suspensión trasera se hunde. Los amortiguadores gimen bajo una carga que no debería estar ahí. Algo frío y pesado se apoya contra mi espalda. No me atrevo a mirar por el espejo. Sé que vería una cara pálida y larga apoyada en mi hombro, sonriendo con demasiados dientes. Veo adelante una ruptura en los árboles, una brecha en la pared interminable de troncos negros. Significa que el bosque termina. Significa la carretera asfaltada. La civilización. La luz. Casi siento el alivio lavándome, casi me permito respirar correctamente por primera vez en horas. Pero en este mismo momento, en este instante de esperanza cruel, la oscuridad detrás de mí se aprieta y se condensa. Siento como el aire se vuelve sólido. Escucho pasos rápidos, demasiado rápidos, que ya no se esconden. Ya no hay sigilo. Ya no hay juego. El suelo gime y se estremece bajo el peso de algo masivo que ha dejado de flotar y ha empezado a correr. Algo gigante. Algo que rompe ramas gruesas como si fueran palillos. No me doy la vuelta. Me niego a mirar. Simplemente estallo hacia adelante con todo lo que la motocicleta tiene, girando el acelerador hasta su límite, sintiendo como el motor grita en protesta. El faro corta la oscuridad como una espada láser, y el camino finalmente me escupe fuera del bosque. El mundo se abre de repente. El cielo se expande, salpicado de estrellas indiferentes. El aire se vuelve más ligero, menos opresivo. El asfalto gris aparece bajo mis ruedas, suave y civilizado. Pero incluso ahora, incluso mientras la motocicleta vuela por el camino abierto, alejándose de la línea de árboles que se queda atrás como una boca negra cerrándose, escucho una cosa. En el borde de mi casco, allí donde el viento toca y silba, hay un susurro quieto, roto, apenas audible pero inconfundible. No viene de fuera. Viene de dentro de los auriculares del casco que creía apagados. O quizás viene de dentro de mi propia cabeza. Todavía estoy aquí. Freno en seco en el arcén, bajo la luz de una farola solitaria que parpadea con luz naranja. Me arranco el casco, tirándolo al suelo con manos temblorosas. El silencio de la llanura me rodea. Solo los grillos. Solo el motor haciendo tic-tac mientras se enfría. Miro hacia el bosque a 1 kilómetro de distancia. Una masa negra impenetrable. Nada sale de allí. Nada me sigue. Me paso las manos por la cara, limpiando el sudor frío, riendo nerviosamente. Una risa histérica que burbujea en mi garganta. Fue la mente. Solo la mente. El estrés. El cansancio. Me agacho para recoger mi casco, sintiéndome estúpido. Pero cuando mis dedos tocan la superficie lisa del casco, me detengo. El plástico está frío. No frío de la noche. Frío como el hielo seco. Frío como la carne muerta sacada de un congelador. Y en la visera, condensado en el vaho de mi propia respiración, hay algo escrito desde el interior. Letras trazadas con un dedo fino sobre la humedad. 3 palabras que se desvanecen lentamente mientras las leo: ya te tengo. Me subo a la moto. No quiero ver eso. No quiero pensar en eso. Arranco el motor, que ruge con un sonido reconfortante. Meto primera y salgo disparado por la carretera, buscando luces, buscando una gasolinera, gente, vida. Pero mientras conduzco, noto algo en el espejo retrovisor. Mis ojos se desvían hacia él involuntariamente. En el espejo, mi propio reflejo me mira.
Los ojos abiertos, las pupilas dilatadas por el miedo, la piel pálida bajo la luz de la luna. Todo normal. Excepto por un detalle. Un pequeño, insignificante y terrorífico detalle. Mi reflejo en el espejo está parpadeando. Yo tengo los ojos abiertos, fijos en la carretera, secos por el viento. Pero el hombre en el espejo parpadea. Lento. Deliberado. Y luego, mientras lo miro horrorizado, mi reflejo sonríe. Una sonrisa que yo no estoy haciendo. Una sonrisa que se abre demasiado, mostrando encías negras y dientes afilados como agujas. Desvío la mirada, gritando, y casi me salgo de la carretera. Cuando vuelvo a mirar, es solo mi cara. Mi cara asustada y normal. Pero ahora sé la verdad. No se quedó en el bosque. No me siguió corriendo detrás. No necesitaba hacerlo. Entró en mí. O en mi imagen. Me detengo en una estación de servicio abandonada, solo para tener luz artificial. Luz de neón que zumba y mata las sombras. Necesito lavarme la cara. Necesito agua fría. Entro al baño sucio, con azulejos rotos y grafitis obscenos. El espejo está roto, una grieta diagonal lo cruza de esquina a esquina. Abro el grifo, el agua sale marrón y luego clara. Me lavo la cara frenéticamente, tratando de quitarme la sensación de esas manos frías, de ese aliento en mi nuca. Me seco con papel áspero y levanto la vista. Y allí está otra vez. Detrás de mí, en el reflejo del espejo sucio. Justo detrás de mi hombro izquierdo. Una figura alta. Delgada. Demasiado alta para caber en la habitación sin encorvarse. Su piel es gris, como pergamino viejo. Lleva un sombrero de paja destrozado que oculta sus ojos. Y lleva un saco a la espalda. Un saco de tela arpillera que gotea algo oscuro. Se oye el silbido de nuevo. Do, re, mi. Pero esta vez no suena lejos. Suena dentro del baño. Suena dentro de mi cabeza. Suena dentro de mis propios dientes. La figura levanta una mano. Sus dedos son largos, terminan en uñas negras y curvas. Y hace un gesto de silencio sobre donde debería estar su boca. SHHH, hace el sonido. Pero no tiene labios. Es solo un agujero en la carne. Me doy la vuelta violentamente, lanzando un puñetazo al aire vacío. No hay nada. Estoy solo en el baño. Pero cuando me vuelvo hacia el espejo, mi reflejo ya no está. El espejo refleja el baño vacío detrás de mí. Refleja la puerta, los azulejos, el lavabo. Pero yo no estoy. No tengo reflejo. He desaparecido del cristal. Y entonces entiendo el destino final. No me va a matar. Eso sería demasiado misericordioso. Me ha robado mi lugar en el mundo. Ahora yo soy la sombra. Y él está fuera, subiéndose a mi moto. Salgo corriendo del baño, tropezando con mis propios pies, y veo a través del ventanal sucio de la gasolinera. Mi moto está allí. El motor está en marcha. Y hay alguien sentado en ella. Soy yo. Es mi cuerpo. Es mi ropa. Es mi cara. Yo estoy sentado en la moto, mirando hacia la estación, mirándome a mí. Al verdadero yo atrapado detrás del vidrio. El impostor me saluda con la mano, un movimiento rígido y burlón. Y luego veo sus ojos. Son negros. Completamente negros. Sin blanco. Sin iris. Pozos de alquitrán. El impostor sonríe, y esta vez la boca se abre hasta las orejas, literalmente, desgarrando la piel de las mejillas. Acelera y se va. Veo como mi vida se aleja por la carretera, dejándome atrás en el silencio de la noche eterna. Dejándome aquí, en el lugar de las cosas olvidadas. Intento gritar, pero cuando abro la boca, solo sale un sonido. Un silbido. Do, re, mi, fa. Ahora soy yo quien espera en la oscuridad. Ahora soy yo quien tiene hambre. Y escucho otro motor acercándose a lo lejos. La luz roja trasera de mi propia motocicleta se desvanece en la distancia, tragada por la noche, llevándose mi vida, mi nombre y mi futuro. Me quedo de pie en el arcén de la carretera, frente a la gasolinera abandonada. Y lo primero que siento no es tristeza. Es hambre. Un hambre antigua, negra y voraz que se abre en mi pecho como un agujero de gusano. No es hambre de comida.
Es hambre de calor. Hambre de latidos. Hambre de existencia. Miro mis manos bajo la luz parpadeante del neón sucio. La piel ya no es piel. Se ha vuelto gris, seca, apergaminada, pegada al hueso como si me hubieran succionado todos los fluidos vitales. Mis dedos se estiran ante mis propios ojos, las articulaciones crujen y se rompen para reformarse, alargándose en garras obscenas diseñadas para escarbar, para desgarrar, para contar huesos. Intento gritar, intento llamar a Dios o al diablo, pero mi garganta está cerrada. Mis cuerdas vocales se han atrofiado. Solo puedo inhalar con ese sonido sibilante y húmedo que tanto me aterrorizó hace una hora. Y cuando exhalo, sale el silbido. Do. Re mi. Fa. Sol. La. Sí. Sale sin que yo quiera. Es mi nueva respiración. Es mi condena. Camino hacia la oscuridad del bosque. Ya no me da miedo. El bosque no asusta al lobo. El bosque es mi piel ahora. Y mientras camino, mis pies descalzos no sienten las piedras ni las espinas. Floto. Me deslizo sobre la maleza podrida. Y entonces lo veo en el suelo, esperándome entre las raíces de un árbol viejo. El saco. El maldito saco de arpillera sucia. Sé lo que es. Sé lo que pesa. Y sé que tengo que cargarlo. Es parte del trato. Me lo echo a la espalda y escucho el sonido inconfundible. Huesos. Cientos de huesos pequeños chocando entre sí. Clac, clac, clac. Son los huesos de los que vinieron antes. El peso de los pecados. El peso de mi padre. El peso de mi propia muerte. Me encorvo bajo la carga, mi columna se deforma, y me convierto en esa figura alta y torcida que vi en el espejo. Ahora soy yo la leyenda. Soy yo el cuento con el que asustan a los niños en los llanos. Soy el silbón. Y entonces lo escucho. Un zumbido lejano. Un motor. Otro motor. Giro mi cabeza, y mi cuello cruje girando más grados de los que un humano podría. Mis ojos, ahora pozos negros adaptados a la tiniebla, ven el haz de luz cortando la carretera a 2 kilómetros de distancia. Una luz solitaria. Un alma solitaria. Siento como la saliva se acumula en mi boca, espesa y ácida. La adrenalina de la caza inunda mi sistema muerto, despertando mis músculos atrofiados. Ya no recuerdo mi nombre. Ya no recuerdo a mi madre. Solo recuerdo el hambre. Y sé que ese motor trae la cena. Sé que esa luz trae el calor que necesito robar para no congelarme en este infierno eterno. Me muevo hacia la carretera. No, no hacia la carretera. Hacia el bosque que bordea la carretera. Conozco el camino. Sé dónde están los baches. Sé dónde están las raíces. Porque yo soy el camino ahora. Corro paralelo a la carretera. Soy rápido. Dios, soy inhumanamente rápido. Los árboles pasan a mi lado como borrones. No me canso. No respiro. Solo observo. Veo al motociclista. Es joven. Lleva una chaqueta roja brillante. Veo su miedo. Lo huelo. Huele a sudor frío y a metal. Veo cómo aprieta el manillar, cómo sus nudillos están blancos. Pobre estúpido. Cree que está solo. Cree que la noche es solo falta de luz. Me acerco a él. Me pongo justo a su lado, oculto por la línea de árboles. Y decido jugar. El monstruo que me cazó a mí jugó conmigo, y ahora entiendo por qué. No es sadismo. Es necesidad. El miedo sazona la carne. El terror hace que el alma se suelte más fácil del cuerpo. Rompo una rama. Crack. Lo veo saltar en el asiento. Lo veo mirar el espejo. Veo sus ojos en el retrovisor, buscando respuestas en la oscuridad. No encontrará respuestas. Solo me encontrará a mí. Empiezo a susurrar. Mi voz suena como hojas secas arrastradas por el viento. No mires atrás, le digo. Y me río por dentro, una risa fría y vacía. Porque sé que mirará. Siempre miran. Es la naturaleza humana. La curiosidad es más fuerte que el instinto de supervivencia. El motociclista acelera. Su motor ruge. Intenta escapar.
Pero no puedes escapar de lo que ya está en tu mente. Acelero con él. Floto sobre las raíces que intentarían derribarlo a él. Para mí no hay obstáculos. Y decido usar mi arma principal. El engaño acústico. Me acerco mucho a él. Estoy tan cerca que podría tocar su casco con mis uñas largas. Estoy justo en su oído. Y silbo. Fuerte. Claro. Pero la magia del maldito silbido hace su trabajo. Él frena un poco, confundido. Porque cuando estoy así de cerca, mi silbido suena lejos. Suena a kilómetros de distancia. Él piensa que el peligro se ha alejado. Piensa que me he ido. Veo como sus hombros se relajan un poco. Veo como suspira aliviado. Grave error. Salto a la carretera. Justo delante de su faro. Por un segundo, la luz me baña. Siento como quema mi piel gris, pero no me importa. Él me ve. Ve la altura imposible. Ve el sombrero de paja destrozado. Ve el saco de huesos goteando sangre negra a mi espalda. Y ve mi sonrisa. Freno el tiempo en mi mente para saborear su expresión. Sus ojos se salen de las órbitas. Su boca se abre en un grito mudo que queda ahogado por el casco. Frena de golpe, la rueda trasera derrapa, la moto se cruza. Cae. El sonido de metal y plástico rompiéndose contra el asfalto es música para mis oídos. El motor se cala. Silencio. Solo el sonido de la rueda girando en el vacío. Z. Y mi respiración. Me acerco a él. Se arrastra por el suelo, intentando alejarse, pataleando como un insecto panza arriba. Está herido. Huelo la sangre fresca. Sangre caliente. Sangre viva. Por favor, solloza. Por favor, no. Su voz es tan dulce. Tan llena de vida. Me agacho sobre él. Soy una torre de pesadilla bloqueando las estrellas. Alargo mi mano, esa garra gris y terrible, y toco la visera de su casco. Él tiembla tan violentamente que sus dientes castañetean. Levanto la visera lentamente. Quiero ver sus ojos sin el filtro del plástico. Quiero que me vea. Quiero que vea en qué se convertirá. Porque el ciclo no termina. El ciclo nunca termina. Alguien tiene que llevar el saco. Alguien tiene que silbar en la noche. Ayúdame, susurra. Cree que soy una persona. A pesar de mi aspecto, su mente rota busca humanidad donde no la hay. Me inclino más cerca. Mi rostro está a centímetros del suyo. Abro mi boca, esa herida vertical llena de agujas, y le regalo la verdad. No con palabras, sino con sonido. Inhalo su miedo, aspiro su terror como si fuera humo de opio, y siento cómo me fortalece, cómo me llena el vacío por un momento. Y luego, empiezo a contar. Uno por uno. Sus huesos. Empiezo por los dedos. Crack. El dedo índice. Crack. El dedo medio. Él grita, un sonido puro y hermoso que rasga la noche. Pero aquí no hay nadie para escuchar. Solo los árboles. Y los árboles no juzgan. Los árboles solo miran. Meto su hueso, aún caliente, en mi saco a través de una abertura mágica que traga todo. El saco pesa un poco más. Pero mi hambre disminuye un poco. Solo un poco. Necesito más. Necesito la columna. Necesito el cráneo. Necesito que él entienda que su vida ha terminado y que su eternidad acaba de empezar. Pero espera, algo pasa. Veo algo en sus ojos. Un brillo de locura. De aceptación. De repente deja de gritar. Me mira fijamente. Y su reflejo en mis propios ojos negros, parpadea. Oh, no. Él no es la víctima. Él es el recipiente. Entiendo demasiado tarde que la trampa tiene capas. Siento un tirón en mi ombligo, un gancho invisible que me arrastra hacia atrás. El chico en el suelo empieza a reír. Su risa es gutural, incorrecta. Su piel empieza a volverse gris. Sus manos empiezan a alargarse. ¿Qué está pasando? Yo soy el monstruo. Yo soy el cazador. Pero el bosque tiene reglas antiguas. Reglas que cambian.
El chico se levanta, ignorando sus huesos rotos que se sueldan solos con crujidos húmedos. Se hace alto. Más alto que yo. Su sombra me cubre. Y yo empiezo a encogerme. Siento dolor. Un dolor agónico de compresión. Mi piel gris se vuelve rosada. Mis garras se retraen en dedos humanos suaves y débiles. El frío desaparece y es reemplazado por un calor asfixiante. Me estoy volviendo humano otra vez. Pero no es una bendición. Es el castigo final. El chico, que ahora es el Silbón, que ahora lleva mi sombrero y mi saco, me mira desde arriba con desprecio. Ha pasado la maldición. Me ha devuelto la mortalidad solo para poder cazarme de nuevo. Para poder disfrutar de mi carne blanda. Porque la carne de monstruo no sabe bien. Él quiere carne humana. Y me ha convertido en el plato principal. Se da la vuelta, recoge mi moto caída con una sola mano, como si fuera de juguete. Se monta en ella. El motor arranca con un rugido infernal. Me mira una última vez y silba. Un silbido que suena justo dentro de mi cabeza, aunque él está a 3 metros. Corre, dice con mi antigua voz. Te doy 10 segundos. Y corre. Dios sabe que corro. Me levanto con mis piernas débiles y humanas, sintiendo el dolor de los golpes, el terror fresco y renovado. Y me lanzo hacia la espesura. Sin luz. Sin mapa. Sin esperanza. Escucho el motor detrás de mí. Escucho el conteo regresivo. 1, 2, 3. Las ramas me golpean la cara, la oscuridad me ciega, pero sigo corriendo. Porque ahora sé lo que viene detrás. Ahora sé exactamente qué es lo que vive en la oscuridad. Y sé que el saco siempre tiene espacio para más huesos. El silbido empieza de nuevo. Do, re, mi. Suena lejos. Suena muy lejos, casi en el otro mundo. Y eso significa que ya está aquí. Siento su aliento en mi cuello. Siento las garras rozando mi espalda. Y el bosque cierra sus fauces negras sobre mí para siempre. El sol salió sobre los llanos a las 6 de la mañana. Un sol rojo, hinchado, que iluminaba la niebla baja que cubría los pastizales como una mortaja. Los pájaros cantaban, indiferentes, ajenos al horror que la noche había tejido en ese tramo de carretera olvidada. El sargento Martínez detuvo su patrulla en el kilómetro 42, alertado por una llamada anónima de un camionero. Hay una moto parada en medio de la nada, había dicho la voz temblorosa por la radio. Y hay algo mal con ella. Nadie se atreve a bajarse. Martínez, un hombre viejo y cansado, con la piel curtida por el sol y demasiados años viendo accidentes de tráfico, bajó del coche ajustándose el cinturón. El aire olía a rocío y a gasolina vieja. La motocicleta estaba allí. Una máquina de alta cilindrada, negra, cubierta de polvo. Estaba parada en el arcén, perfectamente vertical. Pero no tenía la pata de cabra puesta. Se sostenía sola, desafiando la gravedad, como si una mano invisible la estuviera sujetando desde el aire. El motor estaba apagado, pero al acercar la mano, Martínez sintió calor. Un calor excesivo. El metal irradiaba una temperatura que no era normal para una moto que llevaba horas parada. Quemaba al tacto, como si el infierno mismo hubiera estado circulando por sus pistones. En el suelo, a unos metros, estaba el casco. La visera estaba destrozada, reventada hacia afuera, no hacia adentro. Como si la cabeza que estaba dentro hubiera explotado o cambiado de forma violentamente. El interior del casco estaba cubierto de una sustancia negra, viscosa, que olía a amoníaco y cobre. No era sangre humana. Era algo más antiguo. Martínez sacó su libreta, pero sus manos temblaban. No había cuerpo. No había huellas de frenado. No había señales de lucha. Solo la moto imposible y el casco maldito. Y entonces vio la cámara. Una pequeña cámara deportiva GoPro montada en el manillar de la moto. La luz roja de grabando parpadeaba débilmente. Aún tenía batería. Aún estaba mirando. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación de ser observado por 1000 ojos desde la línea de árboles cercana. Se acercó a la moto, luchando contra el instinto de huir, y arrancó la cámara de su soporte. La luz roja se apagó. El silencio del llano se hizo absoluto. Ni grillos, ni pájaros. Nada.
Se subió a la patrulla, cerró los seguros y conectó la cámara a su ordenador portátil. Necesitaba ver. Necesitaba saber qué había pasado. El archivo de vídeo era enorme. Horas de grabación. Martínez saltó al final. A los últimos 10 minutos. La pantalla mostró la carretera nocturna, iluminada por el faro inestable. El audio era una mezcla de viento y un susurro constante, casi subliminal. En el vídeo, el conductor aceleraba desesperadamente. La imagen se sacudía, se pixelaba, se corrompía con estática digital cada vez que pasaba cerca de los árboles. Y entonces, en el minuto final, la imagen se congeló. El audio siguió corriendo. Se escuchaba una respiración. Pero no era una sola. Eran dos. Una rápida, humana, aterrorizada. Y otra lenta, húmeda, ronca, superpuesta a la primera. No mires atrás, dijo una voz en la grabación. Y Martínez reconoció esa voz. Era la voz de su propio padre, muerto hacía 20 años. El sargento soltó un grito ahogado y casi tiró el ordenador. En la pantalla, la imagen se descongeló. La cámara había caído al suelo. Ahora filmaba desde abajo, en ángulo, mostrando las botas del conductor y la rueda delantera. Se veían unas piernas. Pero no eran normales. Se estaban estirando. Los huesos de las espinillas crujían y se alargaban, rompiendo los vaqueros, revelando una piel gris y muerta debajo. El conductor cayó de rodillas, o lo que quedaba de ellas. Y entonces, una mano entró en el encuadre para recoger la cámara. Una mano con dedos de 20 centímetros, terminados en uñas negras como obsidiana. La garra giró la cámara. Y por un segundo, la cara del monstruo llenó la pantalla. No tenía ojos. Solo cuencas vacías llenas de oscuridad líquida. Su boca era un tajo vertical cosido con alambre oxidado. Pero sonreía. Sonreía directamente a la lente. Y entonces, la criatura habló. No le habló al conductor de la noche anterior. Le habló a la cámara. Le habló al futuro. Te veo, Martínez, susurró la cosa desde la pantalla del ordenador. Te veo mirando. Ahora tú llevas el testigo. Ahora tú sabes la historia. El sargento intentó apagar el ordenador, pulsando frenéticamente el botón de apagado, pero la imagen no se iba. La criatura acercó un dedo a sus labios inexistentes. SHHH. Y luego empezó a silbar. Do. Remi. El silbido no salió de los altavoces del ordenador. Salió del asiento trasero de la patrulla. Martínez miró por el espejo retrovisor, con el corazón paralizado en su pecho. En el asiento de atrás, donde antes no había nada, había un saco de arpillera. Un saco viejo, sucio y manchado. Y el saco se movía. Algo dentro se agitaba, golpeando la tela. Huesos. Sonaban huesos. Y junto al saco, sentado en la oscuridad de su propio coche policial, había una figura que llevaba un sombrero de paja destrozado. La figura levantó la vista. Tenía la cara del chico de la moto. Pero sus ojos eran negros. Completamente negros. Arranca, dijo la cosa con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. Tengo hambre. Y el camino es largo. El informe policial oficial dice que el sargento Martínez desapareció esa mañana. Su patrulla fue encontrada 3 días después, a 500 kilómetros de distancia, cerca de la frontera. El coche estaba intacto. El tanque de gasolina estaba vacío. No había huellas dactilares en el volante, ni siquiera las de Martínez. En el asiento trasero solo encontraron una cámara GoPro destrozada y un montón de polvo blanco. Polvo de hueso triturado. Pero los locales dicen otra cosa. Los llaneros que viven cerca de esa carretera dicen que en las noches sin luna, si prestas atención, no se oye un motor. Se oyen dos. Uno que suena como una máquina infernal, y otro que suena como una patrulla policial vieja. Y dicen que si escuchas un silbido cerca de tu casa, no tienes de qué preocuparte. El silbón está lejos. Pero si escuchas el silbido lejos, si suena distante, como un eco en las montañas, entonces cierra las puertas. Apaga las luces. Y por lo que más quieras, no mires por la ventana. Porque él ya está en tu porche, contando tus huesos antes de sacártelos. Y ahora, querido oyente, ahora que has escuchado esta historia, ahora que conoces su nombre y su sonido,
Presta atención. Escucha el silencio de tu habitación. ¿Lo oyes? Ese zumbido suave en tus oídos. ¿Estás seguro de que es el silencio? ¿O es un silbido que suena muy lejos?